Muy buenas noches a todos, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Solo me indican si se escucha bien, por favor. Sí, se escucha bien, licenciado. Buenas noches. Muy bien, gracias. En la clase anterior, como ustedes recordarán, estudiamos el último tema que vimos fue de la aplicación de la ley procesal en el tiempo. El día de hoy vamos a continuar de acuerdo a nuestra programación y vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la ley en el espacio. Recordemos que cuando hablamos de la ley procesal nos estamos refiriendo a las normas adjetivas o todas aquellas normas que van a regular la forma en que se va a desarrollar el proceso en cada una de las diferentes ramas o especialidades del derecho. Y hago siempre énfasis en que en temas tanto sustantivos como adjetivos y específicamente en la parte procesal, que es la que nos corresponde, siempre la Constitución Política de la República de Guatemala va a ser la norma superior que nos va a dar las directrices generales de aplicación para cada una de la ley procesal, independientemente de qué materia se trate. Y a la propia ley procesal, que si nos da tiempo dentro del plan de estudio, vamos a ver algunas especificidades de cada una, pues va regulando la forma específica en que se va a desarrollar el proceso, porque ahí sí a cada especialidad va a tener su propio procedimiento, va a tener sus propios tiempos, va a tener su propio método y va a tener sobre todo su propia ley. Lo único que se requiere para que estos procesos nazcan a la vida jurídica es que esas leyes procesales específicas no tengan ninguna contradicción con derecho constitucional o con lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en relación a la aplicación temporal en el tiempo que vimos en la clase anterior, pues vimos la retroactividad y la ultraactividad, de qué forma se aplica a cada caso, normas que no están vigentes al momento de que sucede el caso sometido al órgano jurisdiccional o qué sucede cuando una norma entra en vigencia, cuando ya está en proceso determinado caso en un órgano jurisdiccional. En el caso de la aplicación de la ley procesal en el espacio, pues cuando hablamos de espacio nos vamos a referir siempre a un territorio determinado. Como estamos hablando de normas procesales en derecho guatemalteco, pues la aplicación procesal, perdón, la aplicación de la ley procesal en el espacio se refiere a que ésta va a tener plena vigencia en todo el territorio nacional, es decir, en los departamentos que componen la República de Guatemala y en los 340 municipios, si no mal recuerdo, que componen el territorio nacional. Cuando hablamos de territorio, recuérdense que no nos vamos a circunscribir únicamente a la parte que se refiere a tierras. Más adelante, o no sé si ustedes ya lo vieron, cuando hablamos en relación al territorio, sabemos que el territorio incluye también la zona marítima, incluye el espacio de la zona aérea, el suelo, el subsuelo, etc. Pareciera que estos aspectos no son importantes, pero recordemos que el actuar de los seres humanos, la conducta o las acciones que realizamos se va a dar dentro de todos estos ámbitos. Muchas veces por la naturaleza de la actividad que nosotros realizamos, pues pensamos que el territorio es únicamente el suelo, la parte terrestre del territorio, pero
cuando la norma habla de la aplicación de ley en el espacio, se refiere, como dice la presentación, al suelo, se refiere al subsuelo, a la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo. Todos los hechos que sucedan dentro de toda la amplia definición de territorio, ahí va a ser aplicable la ley procesal hablando del espacio. Recordemos que puede suceder algún incidente que tenga que ser sometido a consideración de un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, una situación que suceda en una aeronave que se encuentre sobrevolando el territorio nacional, o de un buque o de un barco que se encuentre en la zona marítima terrestre que le corresponde a Guatemala. O en otros casos, por ejemplo, podemos hablar de temas relacionados al ambiente cuando, perdón, cuando se trata de explotación minera. Ahí entra en juego temas de subsuelo, que es de donde se extraen los minerales que son concesionados o se les otorga licencia para que puedan ser explotados por alguna empresa privada. Entonces, nos queda claro qué comprende el espacio cuando hablamos de la aplicación de la norma procesal en el territorio de Guatemala. ¿Sí? Bueno. Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado. Sí, licenciado. Recuérdense que puede venir alguna pregunta en donde, digamos, defina qué comprende el espacio o el territorio nacional. Pues ustedes ahí dentro de la diapositiva, ahí van a encontrar la respuesta: suelo, subsuelo, el espacio aéreo, la zona marítima terrestre, el área de influencia económica, etcétera, para que sea una definición completa. Licenciado, una consulta. Cuando alguien va en un avión, por ejemplo, American Airlines, se me viene ahorita, y nace en ese avión, esa la nacionalidad, o sea, está en un espacio que no es de nadie. La nacionalidad del bebé, ¿a quién corresponde? ¿A Estados Unidos? No. Fíjense que ahorita le mentiría si le doy la respuesta correcta, pero digamos, todo eso está regulado dentro del derecho internacional público. Entonces, pues tendría que averiguarlo, pero todos esos casos, gracias por mencionarlo, todos esos casos están previstos dentro de las diferentes normas sustantivas. Por eso parecieran eventos que son imposibles que sucedan, pero el ejemplo que ponía el compañero, pues es algo que se da en la práctica, ¿verdad? Que cuando se está volando sobre el espacio aéreo que no pertenece a ninguno de los estados, ¿qué nacionalidad va a tener el bebé que ha nacido? Entonces, ahí es donde entran las normas de derecho internacional. Así que vamos a tratar de buscar la respuesta para la próxima clase, o si alguien la tiene, pues también bienvenida la respuesta para que todos aprendamos. El siguiente tema que vamos a tocar el día de hoy es en relación a la jurisdicción. Yo me recuerdo que de manera muy general en las clases anteriores hablamos o definimos qué es la jurisdicción. Pero ahora vamos a entrar un poquito a ampliar estos conceptos. Y cuando hablamos ya específicamente de la jurisdicción en el derecho guatemalteco aplicable a la teoría del proceso y por consiguiente a las normas procesales, pues esta es la definición que ustedes pueden anotar o que deben aprender, tanto para su conocimiento como en caso viniera como pregunta de examen. Normalmente, cuando vemos estos temas, yo siempre pregunto en relación a la jurisdicción y a la competencia, así que anótenla, que seguramente va a ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la definición de jurisdicción? Pues dice que es la facultad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la intervención de los juzgados, de las salas de apelaciones y de la propia Corte Suprema de Justicia
no es un privilegio que ellos se hayan abrogado por sí mismos. Este privilegio, recordemos, o este poder de administrar justicia está normado desde la propia Constitución. Se recuerdan que dentro de los artículos constitucionales que les dejamos como lectura sugerida para nuestra clase, vimos en relación al organismo judicial. Y entonces la propia Constitución Política de la República de Guatemala le otorga el poder al organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia. Yo recuerdo que ustedes me ayudaron con la lectura de esos artículos para que ellos sean los encargados de administrar justicia a través de los diferentes órganos jurisdiccionales. Mencionábamos en esa oportunidad que el derecho es una ciencia que lo que busca es la convivencia ordenada y pacífica entre los seres humanos. De esa cuenta, la jurisdicción tiene que normarse y ordenarse de la misma manera. Ahora bien, el concepto de jurisdicción y el concepto de competencia, solo déjenme que creo que nos salimos de la presentación. Muy bien. El concepto de jurisdicción y el concepto de competencia van de la mano. La competencia dijimos que es otorgar a cada órgano jurisdiccional una delegación específica para conocer determinados actos. Cuando entremos a ver el tema de competencia, vamos a ver las clases de competencia que existen. Pero jurisdicción la tienen todos los juzgados, todas las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en pleno, porque son los encargados por mandato constitucional de velar porque se imparta una justicia a todos los guatemaltecos que acudan a someter sus diferencias o sus problemas para que un tercero, que dijimos que es un tercero independiente, que es un tercero autónomo y que es un tercero imparcial, defina quién de las partes o de los sujetos procesales tiene o le asiste la razón. Entonces, ¿nos queda claro cuál es la jurisdicción? Pues ese poder que el Estado otorga a los órganos jurisdiccionales para impartir y administrar justicia. Ahora tenemos que conocer la diferencia que existe entre los actos jurisdiccionales, los actos legislativos y los actos administrativos. El acto jurisdiccional, de acuerdo a la doctrina, se define como la manifestación exterior, ahí lo tienen ustedes en la presentación, la manifestación exterior y unilateral de la voluntad del Estado, realizada con la intención de producir consecuencias jurídicas, cuyo sentido constituye una norma individualizada proveniente de los órganos jurisdiccionales. Entonces, cuando hablamos de actos jurisdiccionales, siempre vamos a hablar de actos que tienen relación con el organismo judicial, porque recordemos que la jurisdicción le ha sido otorgada al organismo judicial para que a través de la Corte Suprema de Justicia, quien delega en los diferentes juzgados y salas de apelaciones funciones para conocer, manifiestan, exteriorizan su criterio a través de esa voluntad que la Constitución le da al Estado. ¿Cuál es el fin de un acto o cuál es el fin de un acto jurisdiccional? Pues el fin de un acto jurisdiccional es producir una consecuencia jurídica a través de la aplicación de una norma
que utiliza el órgano jurisdiccional para definir un asunto. Entonces, el acto jurisdiccional siempre va a provenir del organismo judicial a través de los diferentes juzgados, salas de apelaciones y de la propia Corte Suprema de Justicia. Y estos actos, la intención primaria que establece la ley es que haya una consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica, como ustedes ven en la presentación, tiene que estar fundada en una norma tanto sustantiva y respetando las normas adjetivas. Cuando hablamos de la norma sustantiva, estamos hablando de la definición, y cuando hablamos de la norma adjetiva, estamos hablando del procedimiento. Entonces, características principales del acto jurisdiccional: en primero, es una manifestación que se exterioriza porque se da a conocer a las partes. Es unilateral porque esta manifestación proviene del órgano jurisdiccional de acuerdo al análisis que haya hecho del caso. Lo tercero, que siempre va a producir una consecuencia jurídica. Y lo último, que esta consecuencia jurídica tiene que estar fundamentada en una norma individualizada o en una norma legal que regule el asunto que ha sido sometido a consideración del órgano jurisdiccional. Veamos ahora en relación a los actos legislativos. El acto legislativo, y esto también tanto el acto jurisdiccional como el acto legislativo y el acto administrativo, el fundamento ustedes lo van a encontrar en los artículos constitucionales que yo les dejé que leyeran y que hablan específicamente de los tres poderes o de los tres organismos del Estado. Entonces, el acto legislativo es esa facultad que tiene el Congreso de la República de Guatemala de emitir una norma general y abstracta de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Se recuerdan que dijimos que la potestad exclusiva de emitir normas, ¿a quién corresponde? Le corresponde al organismo legislativo a través del Congreso de la República de Guatemala, que está compuesto por cada uno de los diputados que se eligen cada 4 años. Por ejemplo, este año nuevamente va a haber un proceso electoral en donde vamos a elegir, entre otros, a los diputados que van a conformar el Congreso que va a tomar posesión a partir del año o del 14 de enero del año 2024. Y estos diputados van a ser los encargados de realizar estos actos legislativos, es decir, emitir todas esas normas que van a regular en todos los ámbitos la vida de los guatemaltecos. ¿Cuál es el fin de emitir esas normas? Pues que los ciudadanos podamos vivir de una manera pacífica y ordenada. Obviamente, cuando hablamos de vivir de una manera pacífica y ordenada, pues en algún momento esto es una utopía, porque sabemos que Guatemala, como el resto de países de América Latina y algunos otros que somos países en vías de desarrollo, aún tenemos muchos problemas que no los logramos solucionar únicamente con la promulgación de leyes. Es decir, no basta con crear leyes para solucionar los problemas que tenemos como sociedad, sino que se debe trabajar en los problemas de fondo, en los problemas estructurales, en los problemas históricos que siempre y causan desigualdad, pobreza, marginación. Porque muchas veces tenemos la idea equivocada que creando leyes vamos a resolver problemas. Y eso no es así. Si surge, muchas veces tenemos la idea que la delincuencia la vamos a lograr controlar si se suben las penas de prisión. Esto
está demostrado que no es así, porque la prisión para el delincuente no constituye un disuasivo en países de Guatemala o de América Latina, porque recordemos que lamentablemente muchos de los cabecillas de organizaciones criminales siguen dirigiendo sus operaciones delictivas desde las propias cárceles. Aparte que el propio sistema penitenciario no cumple con la función de resocialización y reinserción del delincuente. Entonces, si encerrar a las personas por muchos años fuera la solución, los países que tienen las penas más altas, pues ya tendrían algún avance en este tema. En lo que se tiene que trabajar, y digamos es fácil decirlo, pero es complejo ejecutarlo, es trabajar los problemas de fondo que tiene la sociedad guatemalteca, combatir la pobreza, la marginación, la desigualdad, la corrupción, para que los recursos que se perciben a través de los impuestos que pagamos todos los guatemaltecos, pues lleguen a cada uno de los ciudadanos en temas de educación, en temas de salud, en temas de trabajo, en temas de seguridad. Uno de los aspectos fundamentales en los que considero debe trabajar la sociedad guatemalteca y las autoridades es en el tema de educación. Y por eso es importante que ustedes valoren y aprovechen el privilegio que tienen como estudiantes de estar cursando estudios superiores. Y todos los que somos egresados de la Universidad de San Carlos debemos de tener mucho agradecimiento y en la medida de las posibilidades, pues devolver un poco de lo que los guatemaltecos nos dieron, que es la oportunidad de acceder a la educación superior. Yo no sé si algunos de ustedes saben, en Guatemala, por ejemplo, qué porcentaje de la población tiene acceso a la educación superior. ¿Alguien que tenga el dato? Fíjense que el último dato que yo recuerdo que actualicé el año pasado era que estábamos aproximadamente en el 2 o 3% de la población guatemalteca que podemos acceder a la educación superior. Es decir, de cada 100 guatemaltecos, 2 o 3 personas únicamente tenemos el privilegio de llegar a las aulas de una universidad. Y el grueso de estudiantes de educación superior, pues lo absorbe nuestra Universidad de San Carlos. Un porcentaje más bajo se hace a través de las universidades privadas. Entonces, como les decía, el tema surgía porque 2.6, gracias Edward, muy bien. El tema surgía porque debemos de ser conscientes que no va a ser únicamente a través de la regulación o de la emisión de leyes que se van a resolver los problemas del país, pero sí el acto legislativo o la facultad de emitir una norma corresponde exclusivamente al Congreso de la República de Guatemala. Cuando habla de que una norma se va a emitir de manera general y abstracta, es al punto al que de una manera un poco rápida me referí en la clase anterior. Recordemos que la ley no puede dejar establecido y contemplar todos los supuestos que se pueden dar dentro de cada cosa que se regula. Entonces, la norma que se emite es una norma de carácter general y es ahí donde entra la interpretación y la integración de la norma. Y cuando decimos que es abstracta, porque no se emite para nadie en particular, sino se hace pensando en que cualquiera de los ciudadanos puede encuadrar su conducta dentro de un tipo penal o dentro de una acción que corresponda
al ámbito del derecho. Y por último, lo que debemos de tener claro es que todas las normas que se emiten son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Recordemos que ante la ley no podemos alegar desconocimiento, razón por la cual tampoco podemos pretender extraernos que una norma nos aplique a nosotros mismos. Si vivimos en un Estado de Derecho, si vivimos en una república, todos tenemos que someternos a las leyes. Claro, algunas veces no nos va a parecer o no vamos a estar de acuerdo con las normas que se emitan. Pero si esta está vigente, pues obviamente va a ser de cumplimiento obligatorio. Y cuando se han emitido normas que a veces la sociedad civil o los grupos organizados de influencia económica, política y social consideran que la norma lesiona derechos constitucionales, pues la misma ley nos da la salida para presentar, por ejemplo, una inconstitucionalidad o buscar la forma en que esta ley sea derogada. Pero las normas siempre van a ser reguladas en general de manera abstracta y van a ser de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos. Nos guste o no nos guste, en un Estado de Derecho tenemos que cumplir. ¿Y qué normas vamos a cumplir? Pues todo tipo de normas. Recuerdan que hablamos que hay algún tipo de normas que no producen consecuencias jurídicas, por ejemplo, las normas morales. Las normas morales nos hablan acerca de la educación, la cortesía que debemos de tener con nuestro prójimo, pero si una mañana yo no saludo a mi vecino, no le doy los buenos días, ¿qué consecuencia jurídica tiene esto? No tiene ninguna consecuencia jurídica, más que mi vecino piense que no lo vi o que quizás soy una persona descortés o maleducada, pero por no saludar no me pueden presentar alguna denuncia o una demanda. En el transporte público, por ejemplo, digamos, mi forma de pensar es que, porque puede ser que haya algún pensamiento diferente y respetable, pero mi forma de pensar sigue siendo que los hombres debemos de ser caballeros y cederle lugar a una dama, principalmente si es una mujer embarazada, si es una persona de avanzada edad. Pero ¿qué pasa si yo voy en el transporte público y no le cedo el lugar? ¿Va a tener alguna consecuencia jurídica? No, porque esas son normas morales que regulan la cortesía y la empatía que debo de tener con mi prójimo. Ahora van a haber otras normas que sí son de carácter obligatorio. Por ejemplo, cumplir con las normas de tránsito. ¿Qué pasa si yo conduzco moto y voy sin casco? Lo más seguro es que si hay un puesto de registro, de control de las autoridades, me van a imponer una multa. ¿Está en su derecho la autoridad de imponerla? Sí, está en su derecho. ¿Qué pasa si yo me estaciono en un lugar donde hay línea roja, donde dice prohibido estacionar? Pues aquí en Guatemala o en el municipio de Misco o en otros lugares, las autoridades de tránsito ponen cepo. A mucha gente no le gusta, pero nosotros, si queremos lograr que Guatemala vaya desarrollando en todos los aspectos, tenemos que ser respetuosos de la norma porque muchas veces como ciudadanos nos vamos en contra de la razón. Y más ahora con las redes sociales, yo estoy seguro que todos ustedes han visto que si a un motorista no lleva casco, empieza a grabar al policía y empieza a decir que es injusto y la gente solo está cumpliendo con su deber. Si le ponen un cepo de la misma forma, que no le dieron oportunidad, que es una injusticia, pero digamos, todos los ciudadanos debemos de ser consecuentes nuestras acciones con las normas. Si nosotros respetamos esas normas, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué pasa si nosotros infringimos la ley penal? Pues sabemos que esa norma es de la más violenta que existe. Y hablo de violenta porque creo que se los había explicado en una clase anterior. El derecho penal por naturaleza es violento porque restringe garantías y derechos
que son de los de más alto nivel en cuanto a derechos humanos, el derecho a la libertad, por ejemplo, el derecho a disponer de nuestro patrimonio. Hay casos en los que se nos va a dar un embargo de bienes, pero cada ciudadano guatemalteco es responsable de asumir las consecuencias por no cumplir estas normas que emanan de los actos legislativos a través de la emisión de leyes que son de carácter y de cumplimiento obligatorio. E insisto, ningún ciudadano podemos alegar ignorancia ante la ley. Obviamente hay muchas leyes que incluso los más estudiosos de derecho no conocemos el contenido o el fondo, o quizás si no estamos actualizándonos en relación a las normas que van emitiendo en el Congreso, quizás no sabemos ni siquiera que existen. Pero la ley de la misma manera no nos exime de responsabilidad y ese es el fin, que la norma sea publicada antes de que entre en vigencia, para que sea de conocimiento de todos los ciudadanos. Ahora, cuando hablamos de acto administrativo, hablamos de la declaración unilateral de voluntad de un órgano público, el cual lo realiza dentro de la función administrativa que la ley le delega y el mismo produce efectos jurídicos. Entonces, cuando hablamos de actos administrativos, vamos a referirnos a todos aquellos actos que emanen de las dependencias que, valga la redundancia, dependen del organismo ejecutivo. Porque recordemos que cuando leímos la Constitución vimos que el organismo ejecutivo, el presidente de dicho organismo es el presidente constitucional. Aparte de ser constitucional, el presidente constitucional es el comandante general del ejército de Guatemala. Pero el organismo ejecutivo no está compuesto únicamente por el presidente y vicepresidente, sino también está compuesto por todos los ministerios: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Salud, de Educación y todos los ministerios que ustedes conocen, que ahorita no recuerdo cuántos son, de las secretarías y de otras dependencias administrativas. Entonces, para poner en contexto, no toda controversia va a tener un contexto judicial o jurisdiccional. Hay aspectos que se van a resolver en el ámbito administrativo. Es decir, no va a llegar a un juzgado, sino que la gestión la vamos a hacer ante la dependencia que haya lesionado alguno de nuestros intereses o que esté exigiéndonos el cumplimiento de una obligación. Esa función administrativa también está delegada en ley en la propia Constitución de la República de... Solo un minutito para responder una llamada. Perdónenme, hoy. Gracias, perdón. Vamos a continuar. Entonces, nos queda claro cuáles son los tres tipos de actos que existen cuando estamos hablando de normas procesales: los actos jurisdiccionales, los actos legislativos y los actos administrativos. Los actos jurisdiccionales son todos aquellos que dependen del organismo judicial y que están enfocados en la administración y aplicación de justicia. Los actos legislativos tienen relación con el Congreso de la República de Guatemala, que es la dependencia del organismo legislativo que se encarga de emitir normas de carácter general, abstracto y de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos a través de los diputados electos por el Congreso de la República. Y los actos administrativos
los vamos a relacionar siempre con todas aquellas dependencias, secretarías y ministerios que están bajo la jurisdicción o tutela del organismo ejecutivo, cuyo presidente es el propio presidente de la República de Guatemala. ¿Nos queda claro ese punto o si hay alguna duda, pues lo resolvemos de una vez? Sí. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco en relación a las funciones administrativas. Y aquí hay una definición de un autor, que es Gabino Fraga, y él indica que se podría definir simplemente por exclusión, siendo 3 las funciones del Estado. La que no sea legislativa ni jurisdiccional, las cuales ya conocemos. Tendría forzosamente que ser administrativa. Sin embargo, esta definición no nos da ningún criterio positivo con el cual poder caracterizarla, por lo que debemos de procurar construirla recurriendo a los elementos que precisen con individualidad propia la función administrativa. Desde el punto de vista positivo y en sentido general, se le ha definido, hablando específicamente de funciones administrativas, y esta anótenla porque va a ser una definición que quizás se les pregunte en el examen, el conjunto de hechos, actos y procedimientos realizados por la administración. Sí, vamos a hacer un alto en relación al mensaje que ponía el compañero. Para el primer parcial vamos a sacar nuestras preguntas. 2 presentaciones ya les fueron enviadas, que son creo que de las primeras 4 clases. Ya todo la tienen, ¿verdad? Y el día de hoy les voy a mandar la presentación en relación al tema que vimos el viernes anterior y a lo que finalicemos el día de hoy. Entonces ahí ya van a tener 3 presentaciones. ¿Qué más vamos a preguntar en el examen? Si ustedes estudian estas 3 presentaciones, que está lo que desarrollamos en cada clase, se les va a facilitar el examen. No sé cuándo va a ser el examen, pero el examen va a llegar hasta la última al último tema que demos y esa presentación se les va a compartir. ¿Qué otros aspectos? Pues las anotaciones que yo les voy sugiriendo en clase y algunas preguntas en relación a los artículos constitucionales y de la ley del organismo judicial que yo les he dado. No en su totalidad vamos a preguntar de la Constitución ni de la ley del organismo judicial, sino básicamente de los artículos que les hemos ido sugiriendo y que en las mismas clases hemos tenido como lectura. ¿Estamos claros ahí, compañera? Vamos a ver, Neida Paola. Neida levantó la mano y después Julio César. Julio César. Oscar. Buenas tardes, licenciado. Solo para decirle que el 22 de febrero nos toca examen con usted. 22 es el otro martes. Miércoles. Miércoles. Ajá. Muy bien. Bueno, a mí todavía no me han llamado, pero si es el otro miércoles, entonces de una vez para que lo tomen en cuenta, solo le vamos a pedir ahí a nuestro auxiliar de cátedra que nos confirme esa fecha para el primer parcial sería los temas que entrarían o el contenido que vamos a evaluar serían las 2 presentaciones que tienen y las que les estaría compartiendo Miguel Ángel el día de hoy, que serían 3 presentaciones. Las anotaciones, como les indico, que han hecho ustedes en la clase y los artículos constitucionales y de la ley del organismo judicial que hemos dado en clase y que hemos leído algunos de ellos en las sesiones que hemos tenido. ¿Estamos claros? Sí, licenciada. Muy bien. ¿Ya alguien más? Alberto Medina. Oscar.
Buenas noches. Solamente quería saber en dónde está el material, licenciado, porque en Classroom no lo veo, no lo ubico. Vamos a ver, Miguel Ángel, para tal vez nos pueda apoyar ahí. ¿Ninguno lo tiene o algunos sí ya lo ¿Qué tal? tienen? Buenas noches, Lick. Sí, las presentaciones han estado enviando en el grupo de WhatsApp. Creo que todos lo tienen. Ujú. Sí. Siempre se comparten ahí están. al momento. Licenciado está en el grupo. Está en el grupo de Solamente- WhatsApp, solo faltaría esta última. Solo una observación, licenciado, es que el grupo de WhatsApp se pierde información. Perdón, licenciado. La mayoría tiene ya el material de estudio. Sí. Bueno, Sí, licenciado. entonces, Sí, licenciado. tal vez los que no lo tengan, se lo puede enviar a alguno de los compañeros que lo tengan hoy. Entonces, ahí Solamente, cualquier perdón, que manda. Perdón, solamente que sería mejor que lo enviaran a la clase de Classroom, porque el material en el WhatsApp se pierde por mucha información. Bueno, eso si quiere lo platica con Miguel Ángel. Sí, fíjese, Lick, que hablando de esta cuestión, yo les fui claro desde el primer día de que el grupo de WhatsApp se iba a utilizar solamente para relación a material académico. Comúnmente han estado enviando mensajes así y yo les volví a recalcar que el grupo solamente era para materiales académicos. Incluso muchos compañeros me estuvieron escribiendo de que silenciara el grupo porque otras personas no hacían caso, por lo mismo de que siempre se le estuvo repitiendo que solo era para teorías. Estaban usando el grupo, no sé por qué, como general, pero yo les volví a recalcar. E incluso en Classroom le mandé yo el grupo de WhatsApp porque a todos se les hace más accesible tener el WhatsApp a mano a que en Classroom estén verificando. Entonces, es por eso que todos siempre me enviaban material en WhatsApp, por lo mismo. Muy bien. Bueno, entonces, como nosotros somos estudiantes de Derecho, ya vimos que el derecho es orden para que exista una convivencia y una armonía. La sugerencia es que el grupo que crearon para enviar mensajes y compartir material sea exclusivamente para eso, para que no se les pierda. Y si algunos no lo tienen, pues no se preocupen, contacten con Miguel Ángel y creo que él se los puede reenviar, o algún compañero que ya lo tenga se los puede reenviar, pero la percepción es que la mayoría lo tiene. Esa es la impresión que yo tengo. ¿Es así? Sí, Lick. Muy bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Igual sí, licenciado, todavía están las diapositivas en WhatsApp, las dos Vamos partes que mandaron. Vamos a continuar porque, como ustedes mismos me indican, el examen lo tenemos a la puerta. Vamos a tratar de finalizar, los puntos a evaluar. Vamos a ver entonces ahora las funciones legislativas y traten ustedes de encontrar la diferencia entre función y acto. La función legislativa es la capacidad que tiene el Congreso de la República de crear, emitir y formular normas. También tiene la facultad para reformar o derogar leyes. Esto de conformidad con la propia Constitución Política de la República de Guatemala y su ley orgánica. Recordemos que cada uno de los organismos del Estado tiene su propia ley orgánica. Entonces, la función legislativa va encaminada a la reforma, creación, emisión y derogación de leyes. Ahora, cuando hablamos de las funciones judiciales, nos referimos a la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de impartir justicia, con independencia y potestad para juzgar. Es decir, están facultados por el Estado para conocer de un tercero o de personas ajenas, es decir, los ciudadanos. Y como les indicaba, esa acción se realiza a través de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones, de los juzgados de primera instancia y de los juzgados de paz. Cuando entremos a ver la competencia,
vamos a ver cuál es valga la redundancia, la competencia o qué asuntos va a conocer cada uno de estos juzgados. Está este orden porque recuerden que pues quienes imparten justicia somos personas y son personas, porque yo no soy juez. Entonces quienes imparten justicia son personas y las personas es normal que nos equivoquemos, que tengamos una apreciación equivocada o que por algún sesgo no apliquemos los principios del derecho, que son la justicia y la equidad. Pero el ciudadano no queda desamparado ante una decisión que considere contraria a sus intereses. Entonces, en el caso de una resolución o una sentencia que emane de un juzgado de primera instancia, si yo como sujeto procesal no estoy de acuerdo, tengo la facultad de recurrir. Y eso se hace a través de los remedios procesales o de los recursos. Creo que ustedes han escuchado acerca de los recursos procesales. Puedo recurrir a un órgano superior para que él estudie y evalúe si la decisión del órgano inferior está apegada a derecho. ¿Cuál va a ser el estudio que haga? Se va a centrar básicamente en dos aspectos, en cuestiones de forma y en cuestiones de fondo. Cualquiera de los dos aspectos que hayan sido vulnerados va a dar lugar a enmendar el proceso. Pero aún así, si yo no estoy de acuerdo con lo que resuelve la sala de apelaciones, aún puedo acudir a otras vías superiores para que entren a conocer la resolución o la sentencia con la cual yo pueda estar en desacuerdo. Ahora, así de manera rápida, ¿cuáles son los elementos de la jurisdicción? Pues un juez, para poder juzgar, debe tener facultades. Estas facultades ya vimos que se las otorga la Constitución y las regula específicamente la ley del organismo judicial a través del órgano superior, que es la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son esas facultades? Primero dice que es la notio. ¿Qué es la notio? Es la facultad que tiene el juez de conocer determinado asunto. La vocatio es la facultad que tiene el juez de convocar a las partes a juicio. ¿Qué pasa si yo soy denunciado, por ejemplo? El juez tiene la facultad de notificarme que yo debo presentarme a su órgano jurisdiccional a resolver alguna situación. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues el juez tiene la facultad de hacerme comparecer por medio de la fuerza pública. El judicium es la facultad que tiene el juez de juzgar y de dictar sentencia. Esas son las facultades que tiene el juez. La coertio es esa facultad que tiene el juez, como les decía, de obligar a las partes a que comparezcan a juicio. Es decir, ante la notificación para presentarnos a un órgano jurisdiccional, no podemos negarnos porque el juez tiene esa facultad coercitiva, es decir, obligarnos a que comparezcamos. Y por último, la executio, que es la ejecución de la sentencia. Para eso existen también en algunas ramas los jueces que velan porque se cumplan las sentencias, los juzgados de ejecución. Es decir, después que un órgano jurisdiccional emite una resolución o una sentencia, va a haber un juez o va a haber un órgano jurisdiccional que se encargue de verificar que se le dé fiel cumplimiento a lo que ha sido decidido por el órgano jurisdiccional. Esas son las facultades que tiene el juez y son facultades que están reguladas en la propia Constitución. De conformidad con el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial, la jurisdicción es única. La jurisdicción es única
y para su ejercicio se distribuye en órganos jurisdiccionales, que es ya el tema de la competencia. El artículo 58, que también anótenlo como un artículo que nos va a servir para evaluar en este primer parcial, hace referencia a varios órganos jurisdiccionales, pero esto no significa que existan varias jurisdicciones. La jurisdicción es única, el poder que tienen los juzgados, las salas de apelaciones, de conocer asuntos relativos a impartir justicia. Y por último, y no menos importante, es que aunque la jurisdicción es única, esta se clasifica de distintas maneras, que es donde entra la competencia. Y esto es por cuestiones de especialidad o de materia. La jurisdicción no debemos de confundirla con la competencia, porque recordemos que lo mencionamos hace un momento, que son cosas totalmente diferentes. De una manera de ejemplificarla, y a mí me gusta mucho este ejemplo porque es fácil de entender, es que la jurisdicción la podemos ver como un todo. Y de ese todo repartimos una parte de jurisdicción. ¿Por qué? Por temas de especialidad y por temas de orden. Vamos a poner aquí un ejemplo. Un órgano jurisdiccional va a conocer solamente de lo civil. Un órgano jurisdiccional va a conocer solo de lo penal y otro va a conocer solo de lo laboral. Lo que se hace es poner límite a la jurisdicción cada vez que ésta se reparte. Lo que se hace es limitarla. Entonces, la jurisdicción, decíamos que es un todo, pero luego se va a repartir por porciones a efecto que existan órganos jurisdiccionales especializados. ¿Estamos claros con el tema de jurisdicción? Este sería el último tema porque ya me acaban de confirmar que efectivamente el día miércoles 22 va a realizarse el primer examen parcial. Así que si alguno tiene alguna duda, pues todavía vamos a tomar los 2 minutos que nos quedan para resolver. Licenciado, solo una pregunta. Lo del examen parcial, no sé si ya está seguro porque incluso el de penal nos había dicho de que el de él era para el 2 de marzo, pero en la programación que enviaron era para el 22. Entonces no sé si están confirmadas las fechas o todavía nos las van a confirmar. Pues según me indican, sí, nuestro examen va a ser el día 22 de febrero. Sí, así es. Perdón, sí, fíjese que yo estuve consultando sobre eso porque también estaban modificando, pero hasta el momento la información oficial que nos han dado, sí se va a realizar el miércoles 22. Muy bien. Entonces, muy bien, la tercera facultad de los jueces es el iudicium, que es la facultad que tiene el juez de juzgar y dictar sentencia. Entonces, vean compañeros, el examen está ponderado en 30 puntos, así es, ¿verdad? Van a ser posiblemente 10 preguntas directas con un valor de 2 puntos. Desarrollar un tema va a tener un valor de 5 puntos. Y preguntas de la Constitución y de la ley del organismo judicial, 5 puntos. Si ustedes han asistido y si ustedes leen el material y han hecho sus anotaciones, yo estoy seguro que van a sacar 30 puntos y creo que así va a ser porque pues yo creo que durante las clases que llevamos hemos estado más o menos el promedio de 148, 150 personas. No sé si esa es la totalidad, pero por lo menos yo esperaría que los 145, 150 que hemos estado en las clases, pues obtengan
si no los 30 puntos, una nota cercana a eso. Así que cualquier duda o cualquier cambio que hubiera en relación a la fecha, se las va a hacer saber nuestro compañero Miguel Ángel, y de la misma forma él les va a indicar Constitución Política y Ley del organismo judicial, correcto. Él les va a hacer llegar el examen y vamos a tratar de que su nota esté lo más pronto posible. Así que me da mucho gusto saludarlos y espero que en el examen a todos les vaya muy bien. En un momentito, Miguel Ángel les va a compartir esta última presentación, que sería la tercera que vamos a utilizar, y dediquen pues siempre unas horas cada día para repasar un poco, no solo del curso que yo les imparto, sino de todos los cursos. Así que les deseo también un buen provecho, me da gusto saludarlos y espero que tengan siempre una semana llena de éxitos. Feliz noche para todos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.